cuya performance es repetir el acto del hombre que salta al abismo, ese de la foto. Y es un artista que tiene unas sogas, que se cuelga de los postes y que hace la imitación. O sea que la catástrofe ha cambiado la vida del hombre, de su esposa, del amante y del artista, ¿no? O sea que el relato trata de cristalizar en una secuencia, diríamos, de lo casual como lo trágico, ¿no? Es una gran novela sobre la catástrofe. Hay también una novela de una chilena que se llama Adriana Jeftanovic, que se llama Geografía de la Lengua, donde una pareja está por casualidad en Nueva York en septiembre 11, después está en Madrid cuando el atentado del metro de Atocha. Entonces viven una serie de catástrofes que son el contexto de la pareja misma, que es una experiencia de luto. Entonces yo creo que Bombardero pues pertenece a esa extraordinaria tradición del siglo XXI. Es una novela que nos sitúa en la literatura del siglo XXI, y esta sección, aunque no es inmediatamente la representación de la catástrofe de las Torres Gemelas, sí hace un recuento de varias otras catástrofes y bombardeos, y tiene esta entonación de testificar el Apocalipsis, cuyo extraordinario modelo, que está en la Biblia, claro, tiene la repetición de la palabra vi un ángel, vi esto, vi lo otro, ¿se acuerdan, no? Que Borges repite en el Aleph, porque la palabra vi es la palabra del testimonio, del asombro, del recuento, de la única posibilidad que tenemos de enumerar la catástrofe, que es decir qué es lo que vimos. Y claro, siempre vemos más, porque en la catástrofe ocurre el milagro de representar más de lo que vemos. La palabra milagro quiere decir ver más. Y lo irónico es que se ha estudiado mucho el Apocalipsis de San Juan, y hay un economista que también ha estudiado el Apocalipsis. Parece un personaje de Bombardero este economista, porque dice él que el Apocalipsis es una metáfora de la crisis económica. En ese sentido los latinoamericanos seríamos expertos en eso, ¿no? Y ha hecho el cálculo, este economista, de cómo estaría la inflación cuando ocurre ese Apocalipsis en la realidad de San Juan. Pues estaba como a 250%. O sea que ya sabemos, si alguna vez llegamos a eso, es el fin del mundo. Gracias. Buenas noches. Antes que la descripción misma del libro, aunque obviamente he de hablar sobre él, pero creo que lo mejor que puedo hacer es desde el comienzo decirles, léanlo. Pensé que era quizá interesante hablar sobre algunas de las referencias a los mundos y los tiempos que el libro toca. Y como hay una referencia fundamental al 11 de septiembre del 2001, y como eso señaló un cambio fundamental, la idea de entrar a una era de la guerra contra el terror, me pareció que examinar y hacer alguna visión comparativa entonces de este libro en el contexto de la literatura sobre el terrorismo, el terror, podría ser de interés. En ese contexto, por ejemplo, cuando uno lo compara con alguna de las obras mayores, alguna de las obras centrales del siglo XIX, de la segunda parte del siglo XIX, fundamentalmente sobre la gran ola narconihilista que barrió entonces Europa y también Norteamérica, y uno piensa, por ejemplo, en escritores como Joseph Conrad, El agente secreto, The Secret Agent, piensa incluso en novelas como la de Chesterton, El hombre que fue jueves, o incluso en Dostoyevsky, en Los endemoniados, y alguna de las cuales, o
se refiere más bien a la intensísima producción panfletaria y periodística de esos tiempos, de los cuales quizá la expresión más incandescente es la de aquel periódico anarquista, el Freiheit, de Johann Most, a quien en determinado momento vincularon con el atentado fallido por muy poco de Niederwald, que pensaba eliminar en un solo atentado dinamitero a toda la realeza y buena parte de las testas coronadas y gobernantes de Europa. Entonces uno ve aquello que se refiere a la parte de la literatura, Conrad, Chesterton, incluso Dostoyevsky, que es sobre la clandestinidad, lo que significa este mundo paralelo, clandestino, subterráneo, o la literatura panfletaria y sus hechos, que más bien se refieren a la enormidad. Pero clandestinidad y enormidad han tendido a ser descritas a pesar eventualmente, términos claramente realistas y que buscaban estar vinculados a un discurso bien articulado y ordenado, incluso en los momentos de arenga más alta, de arenga extrema. Entonces, incluso al referirse a los efectos, a los dilemas más duros de jóvenes, de personas que trataban de orientarse hacia el bienestar trascendente de la humanidad a través del asesinato, o cuando Johann Most celebraba a través de la dinamita lo que llamaba la artillería del pueblo, siempre hay una tendencia, una visión descriptiva a través de lo que busca ser un realismo, una construcción bastante articulada de esto. La Primera Guerra Mundial cambió por completo la sensibilidad y también la forma de expresión de toda la generación sobreviviente en Europa. Esa guerra, la Primera Guerra, aniquiló por primera vez en la historia a decenas de miles de vidas en pocas horas de matanza sobre superficies relativamente pequeñas. Esas matanzas que barrieron a la flor de la juventud británica, francesa, alemana, en esos mal llamados campos de batalla, que los fueron más bien de exterminio, en una realidad en la que la capacidad industrial excedió masivamente a la capacidad intelectual de quienes intentaban administrar su potencia. Entonces, esa masiva negación de toda lógica, el sacrificio insensato, ese Moloch incontrolado, todo eso cambió central y radicalmente la visión del mundo y por ende del arte y la literatura de toda una generación. Las formas y la razón que había sido tan explosivamente derogada en Verdun y el Somme se dieron lugar a otras visiones de la realidad y algunas de las más profundas revoluciones en el arte y la expresión humana, por supuesto junto a las revoluciones sociales que le siguieron. Ahí salió en los campos de batalla una expresión que se internacionalizó en inglés, el shell shock, el estupor ante lo explosivo, que finalmente es uno de los motivos centrales que creo yo veremos también acá en lo que estamos comentando. Es sin embargo interesante que los dos de los libros más caracterizados en la descripción y célebres en consecuencia de la Primera Guerra Mundial hayan intentado ser realistas al extremo en la descripción de una realidad brutal.